Este señor es Humboldt, que está ahí asomado al... Esta estatua está ahí, bueno, ya ustedes lo saben mejor que yo, o sea, ¿para qué se lo voy a decir? Nuestra casa son las Islas Canarias y es importante que las conozcamos lo mejor posible por dos razones muy claras. Una de ellas es que son islas maravillosas, no es chauvinismo, yo creo que los dos archipiélagos oceánicos más interesantes del planeta son Hawái, que está en el otro lado del mundo, y nosotros. Y eso además se demuestra porque son los dos parques nacionales, tanto el de los volcanes de Hawái como el del Teide, son los más visitados del mundo y además nosotros les ganamos a los hawaianos por un par de millones, o sea que la cosa aquí está muy bien. Son paisajes maravillosos que están relacionados con el tipo de geología tan diversa que hay ahí, que hay aquí en Canarias, que es mucho más diversa que en Hawái. En Hawái tienen solo volcanismo basáltico. Aquí tenemos volcanismo basáltico y además esto que está aquí, que está en la pantalla ahora, que es el Teide, en realidad es el volcán Las Cañadas, que es anterior al Teide, que creció más o menos a la altura del Teide, pero era un volcán muchísimo mayor, que se derrumbó, formando el valle de toda la zona esta de Las Cañadas, la caldera de Las Cañadas, y dentro, anidado, volvió a crecer otro volcán, que es el Teide. Todo este conjunto complementa perfectamente el Parque Nacional de los volcanes de Hawái, que es eminentemente basáltico y que tiene la ventaja de que hay una erupción casi permanentemente. Es decir, si uno quiere ver lava corriendo, aquí tiene que pillar una erupción como la de La Palma, pero son cosas esporádicas, allí es continuo. Y entonces ambos parques nacionales, el del Teide y el de Hawái, dan una idea perfecta de cómo es el volcanismo de las islas oceánicas del planeta. Pero claro, interesa conocer Canarias no solo porque les interesa conocer porque el tipo de carreteras, el tipo de materiales, los cultivos, todo está condicionado aquí por su naturaleza volcánica, ¿no? Pero además otra cosa importante es que vivir en una zona volcánicamente activa presenta además una serie de riesgos. Y eso lo hemos visto, que yo no sé si fui un poco osado al decir que la población canaria se había enterado por fin en la erupción del 2021 de La Palma de que vivían en una zona volcánicamente activa, porque el Teneguía fue casi un divertimento. Aquello tuvo tan poca importancia, las lavas se fueron al mar enseguida, no causó problema de ningún tipo, o sea que no había habido una sensación real de un peligro, pero claro, la erupción del Tajogaite, ese es el nombre que por fin se le ha dado, el Tajogaite, fue una erupción de un índice de explosividad 3 en una escala de 8 y por lo tanto una erupción que causó muchos daños porque además dio la casualidad que ocurrió en una zona densamente poblada y con muchas fincas. Esta es la columna del volcán Tajogaite. Aquí en Canarias, aquí en Tenerife también, aunque el nivel de peligrosidad es mucho menor, como voy a intentar luego explicarles, si no me enrollo demasiado, pero aquí también ha habido erupciones. La última realmente fue la del Chinchero en 1909, ahí están viendo que tampoco es que la gente se asustara demasiado. La gente iba a coger carbón de lo que la lava quemaba pinos y quemaba matorral, y entonces cogían el carbón. Incluso algunos se iban a ver el volcán y se ponían cerca de una frente de colada que se están jugando la vida en ese momento, porque esto suele ocurrir que hay un colapso del frente de la colada y entonces hubieran muerto todos. Es decir, que la sensación de peligro no había ni mucho menos llegado hasta esta erupción, que además ha tenido una cobertura tan tremenda desde el punto de vista gráfico, de medios de comunicación, etcétera, que yo creo que todo el mundo ha vivido la erupción perfectamente. Aprovecho de este es el Chinchero, fíjense que además dio la casualidad de que es un volcán de tan corta duración, duró 10 días. Habían preparado ya excursiones para ir desde Santa Cruz en Marco y subir luego, etcétera. Y cuando estaban empezando a tener las cosas organizadas, el volcán se paró. Se paró porque solo llegó hasta ahí. En realidad, este de aquí al lado, que ven también las lavas negras estas, ese es un volcán que aquí ha causado mucho
mucha discusión, porque aquí se habló cuando Colón pasó por aquí cerca de Tenerife en su viaje a Gran Canaria para arreglar el timón de la Santa María que estaba estropeado para luego seguir su viaje a América. Cuando pasó por aquí, vio un gran fuego en la Sierra del Teide. No dice en el Teide, dice en la Sierra del Teide. Entonces todo el mundo empezó a decir que coincidía con la última erupción del Teide. La última erupción del Teide es del siglo VIII, datada por radiocarbono. En realidad lo que vio Cristóbal Colón es el volcán Boca Cangrejo, que es este de aquí, que en la foto no sale, es una pena, no sale pero es prácticamente igual que el Chinchero, también de muy corta duración, porque cuando volvió de regreso de Gran Canaria ya no estaba en marcha el volcán. O sea que duró también unos pocos días. El otro día expliqué que en ciencia, la ciencia hay que contemplarla como un proceso que no es un proceso continuo. Mejor dicho, sí es continuo, pero no con la misma progresión. Suele ocurrir con la ciencia que hay una especie de descubrimiento muy importante que cambia totalmente la forma de pensar, es lo que se llama un paradigma, y después sigue durante mucho tiempo discurriendo normalmente, basándose en esos nuevos descubrimientos y encontrando cada vez más problemas para explicar lo nuevo, hasta que llega otro paradigma que explica lo nuevo y volvemos. Es decir, son escalones en que la ciencia avanza a saltos, como una especie de hipérbole que tiene un punto máximo y luego va bajando hasta que empieza otro pico. Y esto lo explicó un señor que se llamaba Thomas Kuhn, que era un americano de Cincinnati, y lo explicó como se lo voy a decir yo ahora, de una manera, lo voy a explicar muy rápido porque si no me voy a enrollar demasiado. Pongan ustedes un paradigma antes, por ejemplo, de Copérnico. Todo el mundo pensaba, porque era la idea de la ciencia en aquel momento, si es que se puede llamar a eso ciencia, era que el Sol era, que la Tierra era el centro del universo, que todo giraba alrededor de la Tierra. Y entonces hubo gente que veía incluso que había satélites girando alrededor de Júpiter y decían, esto no puede ser, hasta que llegó Copérnico y dijo, no, es el Sol el que está en el centro del universo y todos los planetas giran alrededor. Bueno, pues eso fue la famosa revolución copernicana, que les he puesto como ejemplo. Podríamos hablar de la evolución de las especies de Darwin, etc. Pero yo voy a hablar de geología, y en la geología hay una primera fase, que es una fase que podríamos llamar precientífica, que cuando yo me acuerdo que empecé cuando vine aquí a Canarias por primera vez como geólogo, pues todavía se hablaba de la Atlántida como la posibilidad de que fuera el origen de las Canarias, es decir, que las Canarias fueran las puntas de las montañas de un continente que se había hundido. Luego, inmediatamente comprobamos que, primero, que no era corteza oceánica, es decir, que no era continente, que era que no era corteza continental, no era un continente, era corteza oceánica, además eran islas volcánicas, etcétera, etcétera. Y todo eso fue avanzando la geología dando la fase 2, que es la fase ya de la geología moderna. Pero la geología moderna, que llegó a un nivel bastante elevado de sofisticación, porque se hacían muy buenos mapas, había un grupo de trabajo en Lucas Mayada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, que estaba dirigido por el profesor José María Fuster, que fue mi director de tesis, que había avanzado muchísimo, se hicieron mapas muy buenos, se habían hecho análisis de roca, es decir, había un conocimiento muy importante. Pero cuando se preguntaban cosas verdaderamente trascendentales como cómo se habían formado las islas, y no digamos ya en la geología general, cuando se decía cómo se han formado las montañas y las cuencas oceánicas, y por qué los terremotos están en estos sitios y en otros no, y por qué los terremotos y los volcanes suelen coincidir, etcétera, pues la gente se encogía de hombros porque no se sabía, hasta que llegó el siguiente paradigma, que fue la tectónica de placas. La tectónica de placas es la navaja suiza que ha permitido a la geología dar un salto desde la década de los 70, un salto prodigioso, hasta hacer que ahora se puedan explicar casi todo. Por eso yo ahora les voy a decir algo que les va a parecer muy, como decía, muy osado, lo sabemos prácticamente todo sobre la geología de Canarias. O por lo menos
lo importante. Luego les diré que eso no es así, pero bueno, que eso es. Pero bueno, y es cierto que con este nuevo paradigma, que es la tectónica de placas, pues ya podemos explicar cómo se han formado las islas, por qué evolucionan como evolucionan, por qué tienen ese tipo de materiales, por qué los volcanes son así o de la otra manera, es decir, todo, o prácticamente todo. Hasta que en este avance, bueno, y ahí es donde tiene justificación el hecho de que hayamos escrito estos libros, que son simplemente plasmar, dejar fijo en el tiempo y en el espacio estos conocimientos que serán simplemente un escalón sobre el que vendrán en el futuro, probablemente se rían un poco de todo lo que hemos dicho, o de muchas cosas, y darán otro salto adelante, que así es como progresa la ciencia, ¿de acuerdo? Pero nosotros hemos cumplido con nuestro papel, que es el de condensar todo eso en los libros, que la manera de dejar fijos los conocimientos. Aquí en esta fase ya, pues también están empezando a ver ya lo que Kuhn llamaba anomalías, que son las que cuando se suman dan lugar a que el paradigma, la teoría se vuelva insostenible y con suerte aparece uno nuevo que es el que explica todas esas anomalías y empieza a hacer avanzar la ciencia, a su vez acumulando otras anomalías, etcétera, etcétera. Es decir, es una progresión imparable, continua, pero que no es una constante, sino que va a saltos. Por las razones de edad también, porque yo ya tengo 82 años, pues ya me ha tocado vivir, y por eso me gusta hablar de esto, porque yo he transitado por los dos paradigmas finales. Soy pretectónica de placas, yo terminé la carrera de geología en la Universidad Complutense antes de la tectónica de placas, y por lo tanto no tenía ni idea de geología. Me preguntaban qué era un piroxeno y le decía la fórmula. ¿Cómo se macla el cloruro no sé qué? Y le decía el tipo de macla. ¿Qué fósil es este? Y le decía, esto es un fósil del Mioceno que se llama Margaritatus, etc. Todos eran conocimientos memorísticos, pero si alguien me hubiera preguntado, oiga, ¿y cómo se han formado la cuenca del Océano Atlántico? Yo le hubiera dicho, pues mire, la teoría imperante en la geología actual es de un señor, bueno, perdón, aquí lo que quería decirles es que ven ahí, es el profesor Fuster, que fue mi director de tesis, Telesforo Bravo, que aquí todo el mundo conoce, y ahí estoy yo, jovencito, empezando a preparar mi tesis. Bueno, pues ni este señor que era mi profesor, ni Telesforo Bravo, ni yo, ni ninguno de estos teníamos ni idea de lo que era la geología. Así de sencillo. Lo que a mí me habían enseñado durante la carrera para explicar cómo se forman las montañas y cómo se forman las cuencas oceánicas era de un señor que se llamaba Airy, que decía, la Tierra es como una manzana, que empezó siendo muy caliente y después cuando se enfrió se arrugó. Y al arrugarse pues se formaron los valles, que son las cuencas, y las montañas, que son los pliegues que quedan entre las cuencas. Esa es lo que se llamaba la teoría de los fijistas, que aceptaban solamente movimientos en la vertical, jamás lateralmente. Y entonces llegó la Gran Revolución. La Gran Revolución la había empezado un señor que se llamaba Wegener, Alfred Wegener, que era un meteorólogo alemán, que trabajando en los hielos polares, se había dado cuenta que los témpanos de hielo se partían y como estaban flotando sobre el agua, pues las corrientes marinas los separaban, y unas veces se separaban, otras chocaban y se partían, etcétera, etcétera. Y entonces se le ocurrió decir, caramba, esto es lo que yo estoy viendo en los continentes. Es decir, aquí tenemos América del Sur y África y encajan perfectamente. Luego yo si aquí, si esto se parte y yo esto lo muevo para acá y lo otro lo muevo para allá, estoy derivando los continentes. Esa es su famosa teoría de la deriva de los continentes. Todo el mundo se partió de risa, especialmente los geólogos. Porque claro, además eran meteorólogos, imagínense, era una competencia de geólogos contra meteorólogos. Pero es que Albert Einstein también se partía de risa, decía que aquello era imposible. Decían, ¿cómo vamos a coger una masa como un continente que pesa trillones y trillones y trillones de toneladas y se va a poder mover sobre el suelo sólido, fijo? Habría que ponerle ruedas. Y efectivamente vino un señor y le puso ruedas. Ese señor se llamaba Harry Hess, probablemente uno de los geólogos que más influencia ha tenido en la geología, podríamos decir, contemporánea. Este señor
que era de la Universidad de Princeton, cuando estaba empezando a hacer su tesis, le pilló la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente lo pusieron de comandante de un barco, de un destructor, encargado de vigilar los submarinos soviéticos, nazis, ¿de acuerdo? Y para eso le dieron un aparato que se llama sonar, que ahora todo el mundo sabe lo que es. Son ecos de sonda que van y rebotan y según eso nos dice la distancia que está el fondo marino o un submarino nazi. Pero que en aquella época era una cosa maravillosa, era un descubrimiento. Y este señor tuvo la idea de decir, yo voy a usar este aparato no solo para vigilar que lleguen aquí submarinos nazis, lógicamente, sino además lo voy a dejar encendido siempre para ver qué es lo que hay abajo en el fondo. Y cuando empezó a hacer perfiles, porque claro, él iba desde Estados Unidos a Europa, que era donde estaba la guerra, donde estaba el teatro de la guerra, y claro, tenía que cruzar el océano Atlántico totalmente, de extremo a extremo. Y acabó dándose cuenta de que había dentro del Atlántico, en la parte central del Atlántico, había una cordillera dorsal, y que efectivamente parecía que coincidía con la idea de Wegener de que los continentes habían estado unidos y se habían separado. Y las ruedas eran simplemente lo que nosotros los geólogos llamamos astenosfera, que es decir, es una parte del manto, la parte alta del manto, que está suficientemente caliente como para que esté pastosa, no líquida, no fluida, pero suficientemente pastosa para que si hay una masa que se quiera desplazar con mucho peso, pueda hacerlo muy lentamente. Y entonces, más o menos a la velocidad con que nos crecen las uñas, es decir, son unos pocos centímetros por año. Pero claro, como estamos hablando de tiempo geológico, pues unos pocos centímetros por año en 180 millones de años da lugar a que se forme todo el Atlántico y que África y América del Sur estén separados ahora por varios miles de kilómetros. Y había resuelto el problema. De todas maneras, no crean que fue tan fácil, porque cuando él intentó publicarlo en una revista que se llama Tectonophysics, pues también se lo devolvieron diciendo que aquello era un disparate, que no tal, hasta que él cuando daba una conferencia como esta, en que está con un humilde esquema, que son 2 rayas y 2 cuadraditos, que son 2 continentes, y aquí está... Y ahí está explicando que debajo del mojo, es decir, de la discontinuidad de la litosfera con la astenosfera, hay una capa plástica que es la que permite, son las ruedas que permiten el movimiento de los continentes. Y aquí me llega a mí lo que se dice un golpe de eureka. Es decir, la suerte, uno es uno y sus circunstancias, y eso ya lo dijo un filósofo español. Y es que depende de las suertes que tengas y de estar en el sitio correcto en el momento adecuado. Y entonces, a mí me dieron una beca Fulbright y entonces acabé en Canadá, en la Universidad de Toronto, donde estaba este señor dirigiendo uno de los departamentos que se llama Tuso Wilson. Y Tuso Wilson es el que había cogido todos los conocimientos de la tectónica de placas, los había fundido y había lanzado por primera vez una teoría que era perfectamente aceptable por todo el mundo. Y yo, que venía sin saber absolutamente nada, lo mismo que mis profesores, caí ahí en medio en que todo el mundo estaba hablando todo el día de tectónica de placas, y entonces llegó un momento en que aunque uno no quisiera, se empapaba de aquello. De tal manera que cuando yo volví de la estancia de un año de posgrado a Madrid, yo le di una charla a mis profesores sobre la tectónica de placas, porque claro, no olvidemos que estábamos en una época franquista, que era una autarquía total, que estaba mal visto el tener relaciones con los extranjeros y en inglés. Estaba prohibido escribir en inglés, y claro, por eso la ciencia española no tenía ningún tipo, por lo menos en geología, porque claro, toda la ciencia usa como lenguaje común el inglés. ¿De acuerdo? Pues muy bien, y entonces yo ahí se me ve jovencito, muy orgulloso con mi chaqueta de la Universidad de Toronto, con el escudo de Toronto, asistiendo a la erupción del Teneguía. Por eso digo que todo coincidió, porque yo pensaba irme con mi familia a Canadá y vivir allí en geología de la minería, que era lo que allí imperaba, ¿no? Y cuando llegué aquí,
me pilló el Teneguía y me absorbió de tal manera que he dedicado toda mi vida al estudio de los volcanes de Canarias. Y si he ido a muchos volcanes de todo el mundo, ha sido simplemente para coger información que luego pudiera, es decir, es como si hubiera ido a ver muchos enfermos para luego tratar a mi enfermo particular, que era, entre comillas, que era la geología de Canarias. Del origen de las Canarias desde el punto de vista de la tectónica de placas y un poco hablar de los peligros que hay aquí en Canarias, hablando de La Palma y de Tenerife. Porque claro, estando como estamos aquí, al lado del Teide, pues hay que hablar un poco del padre Teide. Esto es simplemente las teorías anteriores a la tectónica de placas, que están todas relacionadas con la única estructura con la que se podía pensar que hubiera algún tipo de actividad geológica, que era la falla del Atlas. Entonces todo el mundo hablaba de que, algunos hablaban de la Atlántida, pero otros que eran más científicos ya, hablaban de que la falla del Atlas se prolongaba hasta la zona de Canarias, dando origen a las islas. Es decir, era la fractura lo que originaba el volcanismo. Podía estar ahí hablando una semana, pero no lo voy a reducir todo diciendo que es imposible. Es imposible porque una fractura no puede generar volcanismo. Si no, la falla del Guadalquivir sería una alineación de volcanes, y nadie sabe que haya volcanes en la falla del Guadalquivir. La falla de Azores-Gibraltar está llena de terremotos, pero no hay ni un solo volcán. Es decir, no tiene nada que ver una fractura con el volcanismo. Y bueno, a pesar de eso, se ha mantenido este debate, porque justamente en aquel momento, yo que venía ya con mi tectónica de placas en el bolsillo, inmediatamente aporté la idea de que las Canarias estaban formadas por un punto caliente, es decir, un punto fijo del manto, en que había una temperatura más alta de lo normal, y que por lo tanto, al ser más caliente, tenía más volumen y por lo tanto era boyante, es decir, tenía tendencia a subir. Es como si ustedes tienen aquí un balón en una piscina, lo pisan y luego sueltan, pues el balón sube inmediatamente para arriba. Pues esto pasa con el magma. Ese magma además salía, pero salía no sobre una corteza fija, sino sobre una placa que se estaba desplazando hacia el este, y que por lo tanto las islas iban saliendo en progresión de edades. Es decir, que teníamos ya una primera condición. Si eso era verdad, y ahí empecé yo a trabajar en mi tesis, si eso era verdad, las Islas Canarias tenían que tener una progresión de edades. Es decir, Lanzarote y Fuerteventura tenían que ser mucho más antiguas que La Palma y El Hierro y más que Tenerife. Bien, yendo muy rápidamente, fíjense que los que abogaban por, claro, fíjense la cantidad de terremotos que hay en la falla del Atlas, pero también la hay en la falla de Azores. Y ahí no hay volcanismo, y además no hay volcanismo entre Canarias y la falla del Atlas, es decir, que son dos cosas independientes. No tiene nada que ver. Esto da la casualidad, en las novelas policíacas es lo que se llama un hecho circunstancial, es decir, que parece que el mayordomo fue el asesino porque había coincidido que estaban los dos en el mismo sitio al mismo tiempo, pero que luego resultó que era circunstancial, que no tenía nada que ver. Bueno, pues aquí el mayordomo no tiene absolutamente nada que ver con lo otro, y para mejor comprender esto, lo único que tenemos que hacer es dar un salto para arriba, coger un dron, que ahora está muy de moda, subir y empezar a ver todos los archipiélagos macaronésicos. No solo la falla del Atlas, olvidemos de eso. Nosotros no tenemos nada que ver con África. Desde el punto de vista geológico, nosotros somos un mundo totalmente independiente del continente. Y entonces, si nos fijamos en estos 4 archipiélagos, podemos empezar a ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, que cuando la Tierra se formó hace 4.000 y pico millones de años, pues al principio estaba totalmente fundida. Estaba fundida de tal manera que, lógicamente, al ser un fundido, los materiales más pesados se fueron hacia el centro y los más ligeros quedaron en la parte más superficial, hasta el punto de que la atmósfera incluso salió fuera, los gases salieron fuera y formaron la atmósfera. En esa reorganización nos dieron un elemento muy importante para los geólogos, que es la distribución isotópica
de elementos como el helio y el uranio, lo que se llaman el helio y el uranio primordial. Los ingleses le llaman Mother Uranium, que H-I-M-U, High Mother Uranium, pues que se le llama IMU en términos de eso, en términos, pero eso ya es más científico. El caso, para resumirlo, es que cuando nosotros tenemos un volcanismo muy superficial, que es lo que se da en el centro de las dorsales oceánicas, donde está saliendo lava continuamente, y esa lava empuja lentamente hacia afuera, y eso es lo que hace que se muevan las placas. Las placas se mueven no porque el viento las empuje, les empuja la lava que está saliendo en las cordilleras centroatlánticas y que empuja la lava para un lado y para el otro, ¿de acuerdo? Pero claro, ahí arriba el contenido en uranio que se concentró en esta fase primordial de la Tierra, pues tiene un contenido muy bajo. Y el helio también, ¿por qué? Pues porque al llegar aquí ya el helio se está yendo a la atmósfera. Entonces, cuando nosotros cojamos una lava de esta, vamos a ver que tiene un contenido muy bajo tanto en helio como en uranio primordial. Esto es el ADN, o sea, es un hecho absolutamente incuestionable. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros cogemos una muestra, aquí por ejemplo, aquí en Tenerife o en La Palma, donde sea, nos vamos a dar cuenta que tiene un alto contenido en helio y un alto contenido en uranio. ¿Y qué pasa cuando vemos ahora los 4 archipiélagos macaronésicos? Resulta que nosotros podríamos esperar que fueran de distintos magmas. Pues no, señor, son todos exactamente iguales, tienen el mismo magma, el IMU este. O sea, un alto contenido en helio y uranio, que quiere decir que vienen de la base del manto. ¿De acuerdo? O sea que son 4 que debían de ser iguales. Y sin embargo son distintos. Fíjense que aquí es el núcleo, que es... Bueno, el núcleo y el manto no tienen ningún contacto entre sí. El núcleo, que tiene el tamaño de Marte más o menos, está súper caliente y no deja que pase absolutamente nada. Ni del manto al núcleo, ni del núcleo al manto. No tienen interacción. Lo único que pasa es el calor y lo único que pasa son las ondas sísmicas. Gracias a eso sabemos cómo son. ¿De acuerdo? Pero no hay transferencia de material de uno a otro. Son como 2 planetas diferentes, ¿no? Y entonces en la zona donde el manto toca el núcleo, que está muy caliente, hay una capa que se llama D', que es donde la temperatura es tan elevada que funde el material y es el material que sale disparado hacia arriba, formando una pluma, un penacho, un diapiro de magma, es decir, es una temperatura más alta de lo normal y ahí es donde se forman los puntos calientes estos que van a dar lugar luego a las islas oceánicas, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos explicado. Y luego, esto voy a ir muy rápido, simplemente decir que cuando empezamos a hacer decenas, centenares de dataciones isotópicas de potasio-argón, de argón-argón, de carbono-14, de todo lo que podíamos, pues entonces fuimos sentando las bases de que efectivamente la progresión de edades era real. Y no solo eso, sino los alemanes continuaron después de Lanzarote y dijeron, es que las islas siguen. Aquí hay unas islas que eran Canarias, son las Paleocanarias, lo que pasa que lo mismo que Lanzarote y Fuerteventura ya están muy erosionadas, estos se erosionaron tanto que ahora han desaparecido y son montes submarinos, que llegan a tener hasta 68 millones de años. Y ya no tienen nada que ver con África, de hecho se van hacia la península. Es decir, no tienen nada que ver con la fractura del Atlas. Aquí tienen un corte en que se ve el hierro, pues toda la progresión de edades de las islas emergidas y la progresión también de edades de los montes submarinos, que son las antiguas Islas Canarias que un día estuvieron emergidas y además a lo mejor tenían plantas, árboles, etcétera, y que ahora pues simplemente son montes submarinos. Y el modelo del punto caliente es muy sencillo, en 5 segundos se lo explico, es una litosfera móvil, una astenosfera plástica que permite que la litosfera se mueva, un punto caliente que viene de gran profundidad, de casi 3.000 kilómetros, en la base del manto, que llega aquí y entonces al empujar ejerce un empuje domático que acaba partiendo la corteza y por fin saliendo en forma de volcanes y dando lugar a las islas oceánicas. Como ven, los modelos cuando están claros
son tremendamente sencillos. Cuando un modelo es muy complejo, que no lo entiende nadie, es probablemente porque sea totalmente equivocado. Otra cosa que descubrieron, también estos fueron alemanes, que cuando hicieron lo mismo con las Islas Madeira, también se dieron cuenta que había islas emergidas, islas sumergidas que formaban una traza que son paralelas y coetáneas. Y la única manera de que dos cosas sean paralelas y coetáneas es que se estén moviendo al mismo tiempo. Y además son curvas, y la única manera de explicar que sean curvas es porque es una placa litosférica que tiene un punto de Euler que se llama, que es como si estuviera atado aquí una puncha y aquí una cuerda para uno y una cuerda para otro, y entonces al hacerlo girar daba un trazado curvo. O sea, hay tal cantidad de pruebas científicas que ya, de hecho, no se debía continuar, pero se continúa con el debate. ¿Cómo? Pues diciendo, bueno, de acuerdo, aceptamos que pulpo es un animal de compañía. Aceptamos que efectivamente hay un diapiro de magma, una pluma, un penacho, lo que quieran decir. Pero las islas son así porque están en la fractura de propagación del atlas. Y ya la volvimos a liar. Ustedes habrán oído que eso se dice todavía, se viene diciendo, hay una fractura entre Tenerife y Gran Canaria que viene del África y puede producir terremotos y grandes, las islas se están separando. Bien, pues no señor, porque es muy fácil. Nosotros tenemos aquí 4 archipiélagos, que son las Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. Vamos a fijarnos solo en Canarias y en las Azores. ¿Qué pasaría? ¿Cómo son las Azores? Los dos son puntos calientes con el mismo tipo de magma. Es decir, son idénticos en cuanto a la composición y son tremendamente diferentes en cuanto a su comportamiento. Las Islas Azores son súper alargadas, están alineadas perfectamente con las fracturas, que son fracturas relacionadas con la dorsal centroatlántica. O sea, el volcanismo es mucho más activo y tienen una gran sismicidad, etc. En cambio, las Islas Canarias, las fracturas van cada uno por su aire, es decir, no tienen... Si la falla del atlas fuera de verdad tan importante, si existiera, que no existe, en su prolongación a Canarias, pues entonces las Islas Canarias serían parecidas a lo que son las Azores, es decir, tendrían una actividad sísmica muy importante, un volcanismo muy importante y serían alargadas. Son islas que le llaman islas daga, en inglés se llaman islas daga, es decir, islas como espadas. Y en cambio las fracturas que forman las islas, que están originadas por el empuje domático del magma, pues tienen unas fracturas que son totalmente diferentes y no me voy a extender más en eso. Cuando llega un momento en que el consenso es lo suficientemente generalizado, a pesar de que hay algunos, los soviéticos todavía no creen en la tectónica de placas. En la ciencia soviética, en la geología soviética, muchos siguen diciendo que esto no tiene nada que ver con la tectónica de placas, que no existe. Por lo tanto, lo que no hay que hacer mucho caso. Entonces, por fin nos pidieron al otro autor conmigo de la geología de Canarias, nos pidieron en una enciclopedia que estaban haciendo, que es una enciclopedia de la editorial Elsevier, que es una enciclopedia con carácter mundial, una enciclopedia de geología general, nos pidieron que escribiéramos precisamente un artículo sobre los archipiélagos macaronésicos. Y entonces pusimos todas esas ideas y estas ideas fueron aceptadas y quedaron ahí como si dijéramos por el consenso. Y es precisamente las islas atlánticas del noreste, del Atlántico noreste. Bueno, vamos con los peligros. Ya digo que ahora es fácil hablar de peligros, de hecho, ahora en diciembre nos han invitado a dar unos cuantos geólogos, vamos a ir allí, que estuvimos durante la erupción del Teneguía, algunos del Pevolca, etcétera, a hablarles sobre el riesgo volcánico en Canarias, sobre todo en La Palma. Y lo primero que hay que decir es que una erupción próxima en La Palma no es solo probable, es inevitable. Y también es inevitable que sea en Cumbre Vieja. Bueno, pues vamos a ver por qué. Eso no lo podemos decir de Tenerife. Tenerife es más difuso, pero en La Palma es absolutamente
¿Por qué? Pues muy sencillo, por la propia historia geológica de La Palma lo dice. La isla de La Palma es una isla alargada que tiene un escudo, un volcán en escudo que se formó entre 2,5 millones de años, que es el escudo de Taburiente, que a partir de unos 800.000 años empezó a crecer hacia abajo, hacia el sur, y formó Cumbre Nueva, que se desplomó y después, hace unos 400.000 años, siguió avanzando y formando Cumbre Vieja. Y ahora está siguiendo también, aquí hay una serie de volcanes submarinos que son la continuación de la isla. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo aquí? Que hay un proceso de progresión continua del volcanismo de norte a sur, de tal manera que Taburiente ha quedado extinto, ya no tiene erupciones, Cumbre Nueva ha quedado extinta, ya no tiene erupciones y ahora todas las erupciones están en Cumbre Vieja. Esto explica que si a mí me preguntan, ya me lo preguntaron antes de la erupción, que dónde había más probabilidades de que hubiera una erupción en Canarias, yo le dije, La Palma, Cumbre Vieja. Lo que pasa es que, y eso no lo voy a tratar porque no es el momento ahora, es muy diferente que una erupción ocurra en Cumbre Vieja, aquí, que fue el Teneguía, en que hay grandes pendientes, no hay población, nada más que Fuencaliente, pero claro, la erupción fue lejos del pueblo, las lavas fueron rápidamente al mar, lo mismo que en 1949, etc. ¿Qué pasó aquí? Que aquí pilló una zona en que era mucho más plana. Por eso se llaman los llanos. Los llanos de Aridenes se llaman porque es una superficie más o menos llana, que al ser llana habían aprovechado para poner sus fincas, poner sus casas, estaba densamente poblada y era una zona muy rica. Entonces, el hecho de que fuera plana hizo además que la erupción, que fue bastante larga y bastante magnitud, un índice de explosividad 3, es decir, una de las más altas de Canarias, pues claro, al ser plano, las lavas tienden a abrirse en abanico y entonces el efecto sobre las fincas y sobre el terreno fue muy superior a las otras, que lo que hacían era generalmente se canalizaban por barrancos. Por ejemplo, la de San Juan va por el barranco, ahí no hace nada, y cuando llega al mar hace una especie de delta de lava que luego inmediatamente le ponen tierra encima y hacen unas plataneras fantásticas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta vez la cosa ha sido bastante más complicada. ¿Y qué pasa en Tenerife? Bueno, en Tenerife las ideas pretectónicas de placas venían diciendo que había 3 islas, Teno, Roque del Conde y Anaga, que luego tal. Bueno, todo eso lo vamos a olvidar. Esto es Tenerife. Lo que se ve inmediatamente es una zona muy antigua, muy abarrancada, otra zona muy antigua, muy abarrancada, y un pequeño vestigio aquí de una zona también muy abarrancada. Entonces lo que ocurre es que Tenerife está formado por un gran escudo, lo que pasa es que está tapado, está recubierto por materiales más recientes, que es el escudo central. Y luego hay otro, los escudos son volcanes que se forman durante muchísimo tiempo con miles de erupciones y que por lo tanto son muy grandes, basálticos fundamentalmente. Entonces hay un escudo central y al lado creció el escudo de Teno y al otro lado creció el escudo de Anaga. Después de esto hubo un periodo bastante extenso sin erupciones y por fin se formó el volcán de las Cañadas. Y el volcán de las Cañadas después se derrumbó y dio lugar a la caldera de las Cañadas y al Teide. Y ahí tienen dibujado poco más o menos lo que es el conjunto de la isla de Tenerife. Lo importante de Tenerife es ver que dentro de la formación del archipiélago hay unas islas jóvenes que todavía son bajitas en el sentido de que todavía no han crecido, diríamos que son niños todavía, están en la etapa más juvenil. Hay otras que ya han crecido demasiado y están ya en la etapa senil, en que aquí el volcanismo predomina, la construcción volcánica predomina sobre la destrucción erosiva y por eso son islas que crecen muy rápidamente. Aquí son islas en que la erosión predomina sobre la construcción volcánica y por lo tanto son islas que están desapareciendo rápidamente. Dentro de unos cientos de miles de años o millones, estos pasarán a ser también montes submarinos como las Paleocanarias.
Y luego hay aquí una isla en medio, que es la más equilibrada, que está en el punto central y es que en el que el crecimiento en la construcción volcánica y la erosión están más o menos en equilibrio. Por eso es una isla la más alta y la más desarrollada, que es Tenerife. La isla de Tenerife tiene un volcanismo muy moderado. Ya les expliqué lo del Chinchero y lo del volcanismo histórico en general, aquí en Garachico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no crean que esto ha sido siempre así. Tenerife, Gran Canaria también, pero Tenerife ha tenido erupciones plinianas, aquellas que destruyeron Pompeya y Herculano, son erupciones que forman una enorme columna, esa enorme columna mantenida por la fuerza de los gases, cuando llega a determinada altura, cuando ya los gases no la pueden seguir empujando y se desploma. Y al desplomarse todo ese material, que es pómez, cenizas volcánicas, a unas temperaturas de centenares de grados, caen sobre el terreno y discurren sobre el terreno con velocidades de 100, 200, 300 kilómetros por hora y temperaturas de centenares de grados. Esos son lo que llamamos nosotros coladas piroclásticas, que son absolutamente devastadoras. Pues esas erupciones plinianas han ocurrido en Tenerife, tanto en la parte del oeste, que es la zona de Adeje, como en la parte del este, que es la zona de Abona. Todos estos son distintas erupciones plinianas. Imagínense, de hecho, si van por la parte de Buenavista, se darán cuenta que ahí al lado del barranco hay una enorme plancha. Eso es de una colada piroclástica que llegó hasta ahí. Es decir, toda la isla de Tenerife, durante ese periodo de aproximadamente desde 1.800.000 años hasta 0,17, o sea, 170.000 años, que fue cuando se derrumbó el edificio Cañadas y se formó la caldera de las Cañadas, y ahí se paró todo ese tipo de volcanismo. Pues durante esa época en Tenerife no podían vivir ni los lagartos. Aquí la isla estaba esterilizada. Se sabe de alguna vegetación que se refugió en las zonas de Teno y Anaga más distales y algunos bichos que se metieron en tubos también en las zonas más apartadas, pero la inmensa mayoría son fósiles. Lo que encontramos son fósiles en las cineritas, es decir, en ese material caliente, moldes de hojas de árboles, de tortugas, de lagartos, etcétera, etcétera. Es decir, era una isla donde no se podía vivir. Afortunadamente, con esta última erupción pliniana, por fin se derrumbó el edificio Las Cañadas y ya no volvió a haber erupciones de esta magnitud. Se formó un volcán que fue creciendo, que es el Teide, con algunas pequeñas erupciones también de carácter fonolítico, como la de Montaña Blanca, pero que ya no tienen ni muchísimo menos la magnitud que tuvieron estas erupciones. Aquí tienen una idea de lo que es el volcán de Las Cañadas, que fíjense, son los flancos del volcán Las Cañadas, pues si siguen sería una cosa como esta, es decir, un volcán más alto probablemente que el Teide y de un muchísimo mayor volumen, que se desplomó y formó una caldera que es muchísimo mayor que la caldera de Taburiente. Aquí tienen, este es un deslizamiento, que no es el único. Estos deslizamientos gravitatorios se han dado en todas las islas y en la isla de Tenerife también. Fueron los que formaron el Valle de la Orotava hace unos 600.000 años y el Valle de Güímar hace también unos 800.000 años, otro en Anaga. Es decir, que son, hasta cierto punto, son lo que nosotros llamamos deslizamientos gravitatorios, porque ahí no interviene nada más que la gravedad. Es como cuando éramos chicos, íbamos a la playa, hacíamos un montón de arena, lo queríamos hacer muy alto y de pronto ¡plaf!, se nos desplomaba por gravedad. Pues aquí lo mismo, si el volcanismo es muy intenso y hace que crezca la estructura muy rápidamente, se vuelve inestable y se desploma gravitatoriamente. En cuanto al riesgo volcánico, pues naturalmente la propia formación de las islas por un punto caliente quiere decir que las más jóvenes van a ser las que tengan un mayor riesgo volcánico, mientras que las otras tienen un riesgo volcánico insignificante o por lo menos mucho menor. Esto es una cosa muy compleja, que solo quiero que se fijen de todo este mapa complejo, porque es poner
el riesgo volcánico del 1 al 10, solo quiero que se fijen que el 1 es la dorsal del noroeste. Y mírenla con atención, porque a pesar de que ha habido erupciones históricas en la noreste, la de Fasnia, Siete Fuentes y Arafo, en 1704 y 1705, en Navidades más o menos de 1704, pues el verdadero peligro para la isla de Tenerife es la dorsal noreste. Generalmente cuando se mira el riesgo en la isla de Tenerife se apunta al Teide. Bueno, pues el Teide es el que menos peligro ofrece. El Teide es un volcán que ha crecido tanto que gravitatoriamente el magma ya no puede salir, cuando es basáltico, que es más denso, ya no puede subir, digamos que en la última, quiten el cucurucho de arriba, que es una erupción medieval. Lo que queda debajo tiene 30.000 años, y ese volcán ya era tan alto que ya no podían salir por ahí materiales basálticos, eran solo materiales fonolíticos, las últimas coladas por donde va el funicular son todos fonolitas. Pero llegó un momento, hace unos 30.000 años, que ya había crecido tanto que ni siquiera los magmas fonolíticos más ligeros podían subir. Consiguió subir y formar la última erupción porque son coladas fonolíticas obsidiánicas, es decir, son muchísimo más ligeras todavía. Y así todo le costó mucho trabajo. Quiere decir que ahora las posibilidades de que el Teide vuelva a tener una erupción sumital son prácticamente inexistentes. Entonces, ¿qué ocurre con las erupciones esas? Pues que se colocan en la base, en el perímetro basal del Teide y de Pico Viejo. Y ahí están los Roques Blancos, las Abejeras, Montaña Blanca, Montaña Rajada, etc. Es decir, que sí puede haber alguna erupción de ese tipo, erupciones de pequeños volcanes adventicios al Teide, pero que nadie mire a la punta del Teide porque la posibilidad de que el Teide en la parte sumital tenga una erupción son prácticamente inexistentes. También hemos observado a base de datar muchísimas rocas que los materiales, incluso los fonolíticos, los materiales que son fonolitas de más de 2.000 años, que son las amarillas, se están reduciendo de tal manera que las fonolitas de menos de 2.000 años están concentrándose en la parte central. Es decir, la cámara magmática o lo que esté produciendo las erupciones fonolíticas en el Teide ya se está encogiendo, se está haciendo cada vez menor. Y otra cosa que se puede ver claramente es que la composición de las lavas es materiales basálticos, que son los azules, y aquí materiales amarillos, que son los fonolíticos, porque hay una interacción entre los magmas basálticos, que son propios de la dorsal, y los magmas fonolíticos, que son propios del edificio central. Y luego en la zona interior hay incluso sitios donde se mezclan ambos tipos de magma. Eso es en cuanto al tipo de volcanes que podemos esperar. En la dorsal podemos esperar erupciones de tipo estromboliano prácticamente como la que ha ocurrido en La Palma, o como el Chinchero, o como los mismos de estos. Y si ocurriera en esta zona ya más central, pues podría haber erupciones como las de Montaña Blanca o la de Montaña Rajada. Para explicar la dorsal de Cumbre Vieja y el hecho de que es inevitable que haya una erupción en Cumbre Vieja en el futuro, es porque hay un enjambre de diques que son simplemente los conductos de alimentación fisural de las erupciones, por eso se hablaba de erupciones fisurales, y lo que nos está diciendo es que ahí hay una especie de esfuerzo de distensión, es decir, todo el conjunto de Cumbre Vieja es como si dijéramos, está extendiéndose, está tendiendo a rajarse y a separarse por el centro. Y por eso lo he dibujado ahí como un efecto de cuña. Naturalmente eso significa que las erupciones se colocan, como esto tiene una anisotropía muy clara en este sentido, pues lógicamente se van a intercalar entre los diques anteriores. Es como si ustedes cogen un libro, meten un cuchillo, el cuchillo se va a meter siempre entre las hojas y no perpendicular a las hojas. Y entonces este es el motivo de que mientras siga el esfuerzo distensivo, que está activo, puesto que hemos tenido una erupción hace muy pocos años, quiere decir que la cuña sigue actuando, que esto está en distensión, que por lo tanto el magma tiene facilidad para salir y que va a ocurrir una erupción en cualquier momento en la dorsal de Cumbre Vieja.
No podemos decir cuándo, ni decir exactamente el sitio. Ese es el próximo paradigma que esperamos los geólogos que algún día llegue, en que los geólogos puedan contestar a preguntas que ahora son absolutamente incontestables, que es la que hacían siempre. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Va a haber pronto otra? Etcétera. Esos tipos de respuestas todavía la geología no las puede dar. Bien, pues esto que están viendo aquí es lo mismo que ocurre con la dorsal noroeste de Tenerife. Esta es la Palma de La Gomera, esta foto está sacada desde Pico Viejo y esta es la dorsal con todos estos volcanes y por lo tanto ahí es donde con toda probabilidad va a ocurrir la próxima erupción. Lo bueno que tiene es que esta dorsal está dividida en dos. Hay una fractura volcánica, es decir, una dorsal, una subdorsal, que es la de Chío, en que todas las erupciones van desde aquí hacia la parte de los gigantes. Y hay otra que es la de Garachico, que es la que ha dado lugar, por ejemplo, a la erupción de Garachico, que va a dirigirse acá. Entonces, en función de que el volcán nuevo se coloque en la fractura volcánica de Chío, que es como hizo el Chinchero, y corrió hasta aquí, corrió muy poquito, pero si hubiera seguido hubiera llegado al mar por aquí, o como el de la montaña de Garachico, que se puso en esta alineación y que por lo tanto corrió hasta la ciudad, hasta el pueblo de Garachico, pues esa es, resumiendo así tan crudamente como hay que hacer en este tipo de charlas, porque el tiempo se va volando, es decir, las probabilidades de que haya una erupción, aquí no podemos decir como en la dorsal de Cumbre Vieja, porque sigue existiendo un volcanismo muy difuso en la isla de Tenerife, no como en La Palma, que está perfectamente controlado hacia el sur, que es lo que nosotros llamamos una fractura propagante. Si ustedes cogen una tabla de madera, le meten aquí una cuña y empiezan a dar martillazos, van a tener una fractura que se va a propagar siempre en la misma dirección. Lo que no pueden hacer ustedes es que den un martillazo y la grieta retroceda. Por lo tanto, son procesos físicos elementales, es decir, es una física perfectamente comprensible. Aquí no se da ese caso y por lo tanto es todavía más difícil de predecir, pero con muchas probabilidades, por la historia volcánica de Tenerife, las mayores probabilidades es que se den en la zona en esta dorsal noroccidental, y que en función del sitio donde se coloque vayan las coladas hacia un lado o hacia otro. Ni que decir tiene que una isla tan poblada como esta, el simple hecho, y perdonen, no quiero alarmar, pero tampoco les quiero tratar como si fueran niños chicos, el simple hecho de que aquí, bueno, ya alarmar ya están otros alarmando, pero quiero decir que el simple hecho de que científicamente el Instituto Geográfico Nacional, que es el que tiene los aparatos, diga que hay terremotos, pero no como esto, que son terremotillos, sino que de verdad, como en La Palma, empieza a haber una sismicidad creciente en magnitud y decreciente en profundidad, es decir, que se está acercando a la superficie, solo eso, en La Palma se evacuaron 7 o 8 mil personas. ¿Se imaginan aquí el follón que se montaría? Porque aquí habría que evacuar no a 8 o 10 mil, sino a lo mejor a 200.000 personas. En fin, es la isla en que vivimos. Quería terminar diciéndole esto, que cuidado también, porque una cosa es que sepamos que tenemos que morirnos, porque a nadie se le ocurre decir, oye, yo no me voy a morir, no quiero morirme. Todos nos vamos a morir. Lo que pasa es que nos vamos a estar recreándonos y ahí llorando por las esquinas porque nos tenemos que morir. A lo mejor con 20 años ya empieza la gente a preocuparse, ¿de acuerdo? Y otra cosa es que nos esté un tío dando la lata todo el día, mira, te vas a morir mañana, te vas... ¿De acuerdo? O sea, que tenemos un riesgo, es real, pero tampoco hace falta insistir demasiado, y sobre todo en unas islas como estas, que vivimos del turismo, como un elemento fundamental de la economía de las islas, y que el turismo lo que quiere es un sitio tranquilo donde venir a tumbarse en la playa, coger sol y forrarse a cervezas, ¿no? Entonces, si estamos... El Instituto Geográfico, con el que yo he tenido bastantes discusiones porque querían tratar a las Canarias como si fuera la península, y los terremotos en la península son de otro tipo totalmente diferente. Aquí
en la península, en los sistemas continentales, los terremotos se registran. Aquí no sirve de nada registrarlo, aquí se usan. Y se usan para saber la relación con el volcanismo. Y por lo tanto, mientras que en la península, a lo mejor con 3 o 4 estaciones distribuidas por toda la península, tienes bastante para registrarlos, aquí hace falta tener unas redes muy densas para poder percibir los terremotos de menor magnitud y sobre todo para ver cómo evolucionan en el tiempo, si están ascendiendo, tratar de delimitar cámaras magmáticas y poder predecir y detectar con suficiente antelación el que vaya a haber una erupción para prevenir y para salvaguardar. Lo importante es la vida de las personas. Estamos todos muy orgullosos de que en La Palma hubo muchos daños, pero no hubo ninguna víctima. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no se puede hacer es, hace muy bien ahora el Instituto Geográfico en poner los terremotos abiertos. Pero claro, hay gente que está todo el día mirando y cuando ve esto, sacan en la península, sacan en los medios, ha habido 270 terremotos en Tenerife. Y claro, a cualquiera que sea, por ejemplo, un inglés, cuando tú le dices de un earthquake, un terremoto para ellos es algo que rompe casas, ¿no? Nosotros preferimos hablar de microsismos o de sismos instrumentales que la gente ni los percibe. Entonces, si ustedes se limitan a decir, pues eso, que los turistas británicos están asustados porque se habla de 270 terremotos en la isla de Tenerife. Y claro, eso les hace que luego pues no quieran venir para acá. Y entonces lo que están viendo ustedes aquí son unas magnitudes que son de 1 y pico en la escala de Richter, de magnitud, que eso lo produce un petardito. Cuando aquí había explosiones de galerías, se llegaba a tener magnitudes hasta de 2. Un camión cargado que pilla un bache gordo y la estación no esté muy lejos y lo registra también. Hay mucho ruido que llamamos nosotros ruido cultural. En una palabra, que este tipo de terremotos, que además tienen profundidades de 45, por una parte hay de 45, pero por otra parte hay de 8, es decir, es una sismicidad que no define nada. Si esta sismicidad empezara a crecer en magnitud y aproximarse a la superficie, entonces sí que es un elemento ya diagnóstico. ¿Me entienden? Mientras aquí en los periódicos de Canarias haya gente que ponga en las primeras planas 270 terremotos en Tenerife, primero está faltando totalmente a la verdad científica, no son terremotos, son microsismos instrumentales, y segundo, está asustando innecesariamente y dando mecha a los competidores para que venga menos gente aquí de vacaciones a Canarias. Y además, cuando lo ponen esto, ¿qué pasa? Que los ingleses todavía le meten más leña al fuego, y entonces ponen aquí una colada, que es una colada de Hawái, es del Kilauea, no de Canarias. Esto no sé si es de aquí de Canarias, me parece que no, puede que sí, que sea una playa. ¿Perdón? De aquí, sí. Digo los turistas. Sí, no, y los edificios y eso, esto sí puede ser de aquí. Pero esto es nada menos que de la isla de Java. Y esta columna es una columna de Hawái, del Kilauea. O sea que están poniendo aquí los microsismos de Tenerife como si fueran una cosa del otro mundo para asustar, y luego poniendo aquí elementos que sí asustan, pero que no son para nada de la geología de Canarias. Pues nada más, muchas gracias. Y lo que ahora aprovecho para decirles que pregunten todo lo que quieran, que vamos a intentar tratar el tema. Muchas gracias.